Es la hora de conversar. La hora de hablar de arte y de música. Un encuentro con la cultura. Encuentros en la radio. Hoy, con Celeste Acosta Román. En la agonía roja de cada atardecer se entristece la fauna y la flora desmaya, mientras por el poniente el sol se hace una raya y el beso de la noche la luz hace correr, ya los bosques se encienden sus luciérnagas tibias, canta el río más fuerte al permiso del ruido. Los jardines ajenos libertan su fluido y los lagos afloran criaturas anfibias. En espejo se miran las fieras al beber, la tímida gacela se incrusta entre la fronda y lágrime el sauce cumpliendo su deber. La sirena se peina la cabellera blonda al pie de la cascada, invitando a querer, y en el océano el sol cada vez más se ahonda. En espejo se miran las fieras al beber, la tímida gacela se incrusta entre la fronda y lagrimea el sauce cumpliendo su deber. Paisanas, paisanos, amigas, amigos, bienvenidos a Encuentros en la Radio a través de Radio Nacional, la primera radio del Perú. Qué importante, pues de verdad que suena así rimbombante y no le hace sombra a lo que es verdaderamente, ¿no? No solamente es el título, sino lo que corresponde como historia de la radiodifusión. Esta es la casa donde todos los grandes han venido, no solamente los nuestros, sino también los que venían a visitarnos. Tanto así que el maestro Manuel Acosta Ojeda, a quien dedicamos el programa el día de hoy, empezó en la década del 50, con un programa chiquito que tenía 15 minutos, que se llamaba La Canción Olvidada. Y ese trataba de una canción que en algún momento de la historia había sido un boom, tanto en las discografías como también en la radiodifusión, pero que por algún motivo, razón o circunstancia, había quedado en el olvido. De eso se trataba este microprograma. ¿Y por qué hemos empezado con En un atardecer? Porque es la primera canción que hace el maestro Manuel Acosta Ojeda, tanto en letra como en música. Se sabe que fue porque se había quedado sin musicalizador, pero también fue porque Lucho Dinn, el compositor de Gloria y de tantas otras canciones, medio que lo retó. Había estrenado una canción el maestro Lucho Dinn y Manuel, muy jovencito, lo estaba acompañando. Subieron al taxi y Lucho Dinn le pregunta a Manuel qué le había parecido la canción. Y Manuel, en la mejor de las intenciones y con la honestidad por delante, le dijo, bueno, sí. Lo que el maestro se recontramolestó y le dijo, bueno, al menos la letra y la música son mías, ¿no? Y eso fue pues un gran empuje para que Manuel hiciera esta bellísima canción. Esa es una de las razones, y otra es porque sé que es una de las favoritas de los invitados que nos acompañan el día de hoy. Voy a presentarlos. Ambos son músicos, ambos están involucrados no solamente en la canción de la diversión, sino más bien en el decir, en que la canción te lleve un mensaje y que te lleve a reflexionar también, por muy duro que a veces esto parezca. ¿Cómo fue? Así la vida de don Manuel. Enrique Mesías está el día de hoy con nosotros. Él es cantautor, acaba de presentar un disco y hace muy poco ha hecho un trabajo de investigación sobre la obra del maestro Manuel Acosta Ojeda. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Bien, Celeste, muy contento de que me invites esta noche a celebrar la vida y la obra de Manuel, a quien muchos queremos
como un maestro, ¿no? Como un hombre que ha de alguna manera revolucionado la música y que da ejemplo a tantos que nos dedicamos a escribir canciones y a retratar este país también. ¿Ha venido usted de gorra, señor? Sí, porque ya los años pasan y algunas cosas se pierden en el camino. No las ganas de vivir jamás. Jamás. Jamás de los jamás. Nunca, eso nunca. Y bueno, yo conocí a Enrique Mesías por una canción que justamente es en un atardecer, que Así la es. grabaste con tu guitarra hace unos buenos años ya. Así hice una versión, sí, que la publiqué en las redes y que tuvo buenos comentarios, ¿no? Sobre todo de los amigos, de gente que ama de alguna forma la obra de Manuel. Y entonces escucharon mi versión y les gustó muchísimo. Recibí bonitos comentarios. Además que es una canción cuyos elementos musicales son realmente riquísimos, melódicas y armónicamente. Es una obra, digamos, con muchas características de las cuales recoger enseñanzas, ¿no? Porque tú sabes que yo trabajo con jóvenes en la universidad, en la escuela de música, y analizamos canciones. Y esa tiene muchísimo que enseñar, ¿no? Y además impresiona siendo la primera musicalización de un texto que hace Manuel. Entonces eso tiene una gran importancia, definitivamente. Es que Manuel siempre decía este gran agradecimiento que él siempre ha tenido para los suyos, ¿no? Yo no vengo del aire, yo vengo de Jaire. Nuestro siguiente invitado le decía hoy por la mañana, hay algo importante en esta amistad, porque muchas veces varios de los que no son contemporáneos con Manuel siempre se adjudican el que sí, yo fui amigo de Manuel, Manuel es mi maestro, tantas cosas, pero mucho tiene que ver también la reciprocidad. Una amistad no va de un lado hacia otro, va ida y vuelta. Entonces nadie puede negar el cariño que ambos se tenían y el reconocimiento que ambos se tenían. Hoy está con nosotros también Henry Guevara. ¿Cómo estás? Bienvenido. Celeste, muchas gracias por esta invitación, la verdad, alegre y conmovido por la oportunidad y también contento de contar aquí con Enrique Mesías, de quien admiro su trabajo como uno de los cantautores de nuestra patria. Y digo conmovido porque nos trae al recuerdo la siembra, el vuelo infinito y creo yo esta forma de construir estos personajes que trascienden la historia. 8 años ya de ese 2015 que recordaba estas últimas horas a raíz de tu invitación y recordaba con lágrimas porque, sabes bien, pudimos estar los últimos segundos con él y poder decirle, en algún momento seguramente podemos compartirlo, lo que seguramente muchos hubieran querido decirle en ese momento, ¿no? Por gratitud. Así que gracias por esta oportunidad, por traernos el recuerdo de Manuel así, empezando con Pocho Bejarano en la guitarra y cantando él mismo, de una forma que bien lo decía Enrique, ¿no? Estas construcciones donde te pintan unos paisajes preciosos, una forma de estructurar los versos maravillosos y también decir quién compone hoy en día en versos alejandrinos, ¿no? 14 sílabas. Bueno, no hoy Qué en día, maravilla, ¿no? En la década del 50 también Sí, era una en el rareza. 50, correcto. Sí, efectivamente, retrocedemos y era muy complejo, difícil encontrar este tipo de composición versística, ¿no? O sea, habla no solamente de la forma, del dominio que tenía don Manuel sobre las construcciones versísticas, sino y además esa definición certera que en Manuel se vuelve material, ¿no? De la literatura, la expresión de la belleza a través de la palabra. Hoy día nosotros a través de Encuentros en la Radio estamos dedicando el programa a la obra y también a la vida del maestro Manuel Acosta Ojeda, que es el motor y el motivo de este programa, de este espacio. Y hace un tiempo, Enrique Mesías nos dio la gran sorpresa de hacer
un estudio sobre los rasgos estilísticos de Manuel, ¿no? De algunas son 7 las canciones que se toma como ejemplo, y hoy conversaba con mi tío Alonso Acosta Ojeda justamente sobre el trabajo de Enrique. De verdad que a mí me daría miedo que mi tío Alonso revise un trabajo mío sobre música. Ni más ni menos, No, ¿no? imagínate. Claro. No tanto por ser el hermano de Manuel, sino porque ha sido director académico de lo que hoy es la Universidad de Música, ¿no? Entonces la pregunta entra dentro del estudio que tú tienes, ¿no? Que es ¿por qué Manuel y por qué no otro compositor? A ver, tiene que ver con lo que acaban de decirse los dos sobre las formas, ¿no? Y que justamente en los años 50, que es la época en la que se reconoce como la época de oro de la música criolla, y donde hay una abundancia de compositores que están en las radios, que están componiendo, que están ganando sueldos, ¿verdad? Es un momento en que la industria de la música es muy poderosa, digamos, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer, yo diría que canciones por montones, porque hay que cubrir una demanda, ¿no? Es cierto. Y entonces esa demanda está exigiendo que se estrenen canciones semanalmente y cosas por el estilo, para darles a los intérpretes que están en el momento cumbre, digamos, de la expresión de la música criolla. Y Manuel lo dice en algún momento, este proceso hace que la calidad de la música criolla disminuya, la calidad de la canción disminuya, ¿no? Se hagan canciones más rápidas, se aceleren los ritmos, se simplifiquen los versos. Así es. Y entonces creo que es Manuel y de repente uno que otro más compositor de su generación, compositoras de su generación, son quienes mantienen la belleza, la finura, ¿no? Defienden un poco el verso clásico y además se arriesgan en cuestiones musicales, ¿no? En melódicos, en cuestiones armónicas, que definitivamente lo ponen en otra orilla dentro del grupo de los compositores de la época. Pero además de eso, yo considero, y creo que también la gran mayoría de quienes se han acercado a la obra de Manuel de una manera más académica, digamos, su opción política, sus convicciones sociales, de justicia, definitivamente terminan de demarcarlo del resto, ¿no? Entonces es un caso... Y de sacarlo de la disquera también, dicho sea de paso. Pues, seguramente terminaron por de alguna manera por tenerle cierto recelo, pero definitivamente es dentro del grupo de los compositores de aquella época, Manuel se destaca por estas características, definitivamente. Y es por eso que yo me resisto, al igual que mis dos invitados del día de hoy, que la canción criolla sea solamente alegría, ¿no? Igual como que a veces hay un tajo cuando se habla de la canción andina y se cree que es solamente melancolía o solamente nostalgia, y no es verdad, como siempre lo dice el maestro Leo Casas, que forma parte de esta casa, ¿no? Para todos aquellos que dicen que los andinos, los serranos, como dice él, que los serranos somos tristes, un carnaval, ¿no? Claro. Y entonces pasa lo mismo con la canción criolla. ¿Por qué la canción criolla siempre tiene que ser jaranera? ¿Por qué la canción criolla no puede cantarle a la patria verdadera? Ojo, no Así a un es. equipo de fútbol, ¿no? O cuando juega el Perú. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los divertidores de? Es por eso que nosotros estamos trabajando el día de hoy, como lo podemos hacer también a través de otras imágenes que en su momento lo haremos, ¿no? La canción criolla tiene, así como la vida, diferentes etapas, diferentes formas de poder decirlo. ¿Sabes qué, Manuel? Ahora escuchándote, Manuel Acosta Ojeda, el maestro, decía, ¿no? A modo de ironía y de ese humor, yo lo llamaba un humor aleccionador, ¿no? Un humor que te enseñaba, que no era un humor en el vacío, sino que te dejaba como una cosita ahí cosquillando para que pienses a la vez que te estás de pronto riendo, si se quiere, del momento. Manuel decía, nosotros también pensamos, también sentimos, también estudiamos. Y lo que él rescataba era eso.
no entregarnos a la facilidad, ¿no? De facilismo, ¿no? De pretender dar un mensaje. Si hay algo que rescataba el maestro, siempre en sus discursos era esa línea que él, como casi un reclamo, pretendía compartir, cuál es que definía al músico, al cantante, al artista. Paréntesis, Manuel a sí mismo casi nunca se decía o nunca se decía a sí mismo artista. Poeta menos. Poeta menos, eso hay que decirlo claramente. Él no se definía como artista, no se llamaba a sí mismo artista. Él decía que la palabra artista era algo muy serio, tan serio como la palabra amigo. No cualquiera es artista, decía Manuel, no cualquiera es amigo. Y bueno, reflexionaba en el sentido de que el músico, el cantante, el cantautor, la cantautora, eran esencialmente comunicadores sociales y que había una responsabilidad de por medio por hacerte entender lo que pretendías comunicar. Entonces yo creo que ahí está un poco la valía de Manuel en cuanto a su didáctica comunicativa. Él trataba de sembrar esa idea hasta el final. Decías, el músico, el artista es un comunicador. Y lo que tiene que procurar es ser entendido, tanto en su composición como al momento de comunicarse de otros modos, porque finalmente tenías el reflector encima, estás en un escenario, la gente está pendiente de ti y de lo que se trata es de comunicar tus sentimientos en ese momento. Creo que por ahí va un poco la razón de ser del trabajo de Manuel en cuanto a respetar la labor, el oficio del artista o la artista como comunicador social. Hay algo que también decía Manuel, ¿no? Nunca hizo las cosas para que la crítica, que en esa época era la del comercio, aprobara su obra. Esta es una muestra. Este es un extracto que corresponde a Sucedió en el Perú, que le hicieron al maestro Manuel Acosta Ojeda, donde él explica cómo fue que se hizo el valse que más satisfacciones le dio. Madre. Ese tema le gustaba mucho a Romualdo, a Rose, a Bendezú, a varios poetas, porque decían que tenía mucha sinceridad, mucha sencillez. Y es así, lo hice antes de un atardecer, lo hice con un descargo de la conciencia. Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Me acordaba de Juan Gonzalo Rose en una presentación de un álbum sobre este tema madre, donde él dice, el poeta, el Perú le debe a Manuel Acosta Ojeda su página más tierna. Qué maravilloso que un poeta lo diga de ese modo. Y todavía en la preciosa voz, ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Del locutor que en ese momento presenta. Es una canción que es la historia, ¿no? La historia de la canción criolla, con Rafael Matallana en la primerísima voz, y en las guitarras está Alberto Urquizo y hay Víctor Reyes, jovencísimos ni más ellos, ni menos, ¿no? Ambos. Dentro de estas 7, el día de hoy nosotros estamos aquí desde la cabina principal de Radio Nacional conversando sobre la obra de Manuel Acosta Ojeda. Bueno, tendríamos que conversar unos 7 días con sus respectivas noches y sus madrugadas, no tomando agua, o en todo caso tomando agua, pero cruzando los dedos. Agregando lo que dices, entrábamos a la cabina y ya lo decía Enrique, la verdad creo que 2 programas más solamente hablando de las bromas de Manuel. No, en serio. Conversábamos, ¿no? Que en el año 2000, ya me olvidé, lo operaron a Manuel, pues lo operaron de la columna por un problema ya que era inevitable su operación. Y bueno, no podía, le trajeron el agua y Manuel no podía hablar porque estaba pues con el collarín, sí, en fin, ¿no? Obviamente. Pero ya arriba de su cama había un crucifijo.
Entonces Manuel con los ojos miraba el vaso de vino y lo miraba al Cristo. O sea, como diciendo, por favor, a ver si conviértelo. Sí, bueno, en fin, tantas anécdotas que podríamos compartir. Pero dentro de este análisis, dentro del análisis que hoy nosotros venimos conversando, con su autor, con Enrique Mesías, que también está el día de hoy con nosotros, empiezas con En un atardecer, ¿y cuáles son las otras obras que tú tomas como ejemplo? A ver si me acuerdo. En un atardecer, Madre, Dulce Agonía. ¿Qué más está? Se me ayuda de la mente. Sí. Bueno, esas tres. Bueno, Canción de Fe también, por supuesto. Y ya. Bueno, son 7. Ahora no, se me están yendo los nombres. Y te contaré que el análisis se ha hecho de la música, de las armonías, de los textos también. Y yo me recordaba lo que mencionaba Hinre hace un momento sobre el uso del verso alejandrino, que es interesante y está presente en muchas de las canciones de Manuel, ¿no? Con el verso, con las rimas bien colocadas, ejecutadas, perfectamente, ¿no? Que es algo que de pronto en esa época se había dejado de hacer, ¿no? Y además, por ejemplo, esta En un atardecer, que es un soneto, ¿no? Y que tiene forma de soneto 4-4-3-3, no es sencillo musicalizar para que suene como un vals criollo, ¿no? De hecho, en los primeros años de la música criolla, en lo que le llaman la Guardia Vieja, los compositores musicalizaban sonetos, pero ya en esta época de la época de oro no era tan común la musicalización de sonetos, justamente por la simplificación de las canciones, ¿no? Entonces, conseguir que un soneto tuviera esta sonoridad criolla definitivamente no era una tarea fácil, ¿no? Además que Manuel, armónicamente, utiliza... En música hay momentos de inestabilidad y momentos de estabilidad, ¿no? Tan, tan, ¿no? Lo estable y lo inestable, tan, tan. Entonces, por ejemplo, en Canción de Fe y en Madre, hay momentos en los que la tensión, esta sensación de inestabilidad es muy fuerte. Es muy fuerte. Y Manuel maneja muy bien esto que se llama la correspondencia narrativa. Es decir, la música acompaña lo que la letra está diciendo. Y estos momentos de armonía y de melodía intensos, la letra está diciendo cosas realmente intensas, ¿no? En la canción Madre, de que me comentabas hace un rato, por ejemplo, este momento cumbre en la que el hijo recibe el perdón de la madre con el gesto de arrodillarse frente a ella, es ese momento en que armónicamente, melódicamente, la canción se pone sumamente tensa y se relaja cuando el hijo posa la cabeza sobre las piernas, ¿no? Sobre de la madre. Parece que fuese pensado, o sea, es como si realmente el autor hubiese pensado precisamente que estos momentos musicales tenían que... No sé, ¿no? Eso es muy difícil explicar en una investigación. Eso lo dijo Chalena, ¿te acuerdas? Conjunto al Río. Precisamente iba a ese punto. Lo que dice Enrique es muy emocionante, ¿no? Porque percibo la emoción de sus palabras y querer explicarlo. Si recuerdo, en un momento cuando se hizo la segunda exposición de pintores, Saicope, los colores de la música, ¿no? 2, ¿no? En este caso fue homenaje a Manuel Acosta Ojeda. En San Marcos. En San Marcos, en la llamada Casona, hoy Centro Cultural de San Marcos. Bueno, estaban presentes ahí, como siempre, Augusto Capcha, pintor, Orlando Campo, Joaquín Guerra, en fin, Chusti, creo que también Bruno Portugués. Augusto Capcha, y por ahí, que me disculpen algunos compañeros y compañeras, artistas. Y recuerdo que Chalena
hizo lo que tú estás más o menos haciendo. Una exposición maravillosa de Junto al Río. De Junto al Río, claro. ¿No? Donde pinta un paisaje tremendo y donde los Fue espectacular. los cambios melódicos, los cambios de Exacto, tonalidad, van de la mano siempre y perfectamente abrazada a la melodía y la letra y el mensaje. O sea, eso en Manuel se encuentra siempre una correspondencia hermosísima, ¿no? Exacto. ¿Y cómo termina esa historia? Bueno, le tocaba hablar después de Chalena y su tremenda explicación. Sí. Le tocaba hablar a César Lévano. A César Lévano, maestro del periodismo peruano y muy súper amigo de Manuel, aparte de compadre. Y César Lévano dice, ¿y ahora qué digo? Sí. Claro. Vámonos a ir a una pausa y continuamos hoy día conversando sobre la vida y la obra del maestro Manuel Acosta Ojeda en compañía de Henry Guevara y de Enrique Mesías. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. 8 de la noche con 26 minutos. El Perú recibió un premio en China por sus acciones de promoción turística, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. El Ministerio de Salud descartó un desborde del dengue en el país y precisó que a la fecha 7 regiones registran disminución de casos por más de 6 semanas, mientras que otras 7 ya no incrementan sus casos. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia destituyó a Norma Palomino Paredes, jueza supernumeraria de Cusco, por la liberación irregular de un sentenciado por lesiones culposas. La aerolínea Ultra Low Cost, JetSmart, anunció haber superado su objetivo trazado para el primer año de operación doméstica en el Perú, luego de haber superado el 1.000.000 de pasajeros a nivel nacional. Y en el ámbito internacional, la policía de Portugal iniciará, a petición de la policía alemana, la búsqueda de la niña Madeleine McCain en un embalse a 50 kilómetros del complejo turístico donde se encontraba la menor la noche de su desaparición hace 16 años. La información de inmediato con Lisette Ramos. Lisette, te escuchamos. Buenas noches. Radio Nacional. En la noticia nos encontramos a esta hora de la noche en el Jirón Andahuaylas, a espaldas del Congreso de la República, y esta zona que hace unos días permanecía ya recuperada por la Municipalidad de Lima, ahora vemos que se encuentra totalmente abarrotada de comerciantes informales. Como hemos presenciado en días anteriores, semanas anteriores, la momento ha nuevamente resurgido el desorden y también esta parte de y la documentación se enfilan y cada uno ocupa su posición vendiendo diferentes artículos. Esperemos que esta situación se pueda revertir a lo largo de los días y la Municipalidad de Lima pueda acatar verdaderas medidas a fin de recuperar los espacios públicos. Información nacional. Gracias, Lisette, por tu información. 8 de la noche con 28 minutos, amigos. Hasta aquí las noticias de la hora. Más información en cualquier momento. Y usted no se vaya. Continúe con nosotros porque continúa Celeste Acosta con su programa Encuentros en la Radio. Sonido Perú. Puno. La estudiantina pone la música y los danzantes la elegancia de sus pasos. Mantones de seda, polleras de terciopelo y sombreros de paño. ¡Esa pandillita! La pandilla puneña. La pandilla puneña es Sonido Perú. Radio Nacional. Segundo a segundo, jugada a jugada, el fútbol internacional lo vives aquí, en Radio Nacional. Este martes, a las 5 de la tarde, Universitario se enfrentará al Goiás en Brasil y tratará de mantener la punta del Grupo G de la Liga Sudamericana. Y a las 9 de la noche, Alianza Lima juega contra Libertad de Paraguay, buscando sumar puntos para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Equipos peruanos, copas internacionales. Una transmisión especial de Nacional Deportes.
En Huancavelica, Villarrica de Oropesa. Escucha Nacional 101.9 FM. El tablero geopolítico global. L'Europe est la grande perdante de cette séquence. Significant harm to the world. Мы будем защищаться, не наступать, защищаться. Radio Nacional estrena un nuevo podcast, La Vuelta al Mundo, con Farid Cajat. No solo intentaremos explicar qué pasa en el mundo, sino también comprender cómo nos afecta a los peruanos. La Vuelta al Mundo, con Farid Cajat. Estreno, martes 23 de mayo por Spotify y en la página web de Radio Nacional. Radio Nacional, la primera radio del Perú. Las notas musicales que estamos escuchando pertenecen a un valse que se titula Celeste. Fue hecho en el año 50, en la década del 50, por si acaso. Yo nací muchísimos años, muchísimas décadas después. Y la guitarra le pertenece a Yuri Juárez, un cariño para él. Es uno de los peruanos que está haciendo patria fuera de su patria. Es una canción en letra y en música de don Manuel Acosta Ojeda. El día de hoy estamos conmemorando 8 años de la partida física de don Manuel Acosta Ojeda. Si otro hubiera sido el país que le hubiera correspondido vivir, tal vez hubieran sido diferentes sus formas, ¿no?, de llegar al público. Y si tal vez también no le hubiera tocado la oportunidad de viajar a Europa, de conocer cómo era el asunto de las disqueras, de haber sabido cómo era este tremendo problema sobre las regalías y las plusvalías que habían con respecto a los trabajos y a los pagos a sus compañeros artistas, tal vez también hubiera sido otra su carrera. Si no se hubiera cerrado las puertas, no solo de la disquera, sino también de las radios, en ese momento con su canción criolla, él no hubiera entrado con la fuerza que lo hizo al Sindicato de Artistas Folclóricos y a compenetrarse tanto con la canción andina. Muchas veces la vida nos cierra puertas, tal vez para nosotros abrir ventanas y poder entrar a mundos diferentes y comprometernos con él también. El día de hoy estoy con Enrique Mesías, él es cantautor y hace menos de un año, ¿no? Menos de un año. Y presentó un trabajo que se llama Rasgos Estilísticos en la obra de Manuel Acosta Ojeda, que más o menos hemos estado conversando. Y está Hinre Guevara Díaz, él es cantautor también y forma parte del grupo Los Cholos y se llama Hinre ahora por culpa de Manuel. Sí, efectivamente. Esas cosas simpáticas que tenía el maestro, ¿no? En ese andar, en ese acompañarlo, y esta vinculación con la música andina con gran influencia, él disfrutaba mucho de los modos de hablar. Disfrutaba muchísimo de estos acentos que tenemos en la patria, muchísimo, y los disfrutaba con ternura, ¿no? Jamás vi en él un atisbo de burla frente a un acento diferente, todo lo contrario. Lo miraba como parte de esa riqueza pluricultural de la que somos, de alguna manera, síntesis en el país. Y sí, pues, tú lo recuerdas bien porque estabas por ahí andando, era efectivamente la pronunciación de un quechua hablante que en estas interpolaciones de las vocales no dice Henry, sino dice Hinre, ¿no? Entonces a él le encantaba ese tipo de confusiones vocales, entre comillas confusiones, porque la lengua madre es la que manda efectivamente en este caso. Pero él recuerda que Henry Piz se fue a dar un meeting allá a Chosica y el anunciador era quechua hablante, ¿no? Entonces decía, ya viene Henry Pise, ¿no? Entonces, y la gente lo corregía de atrás, oye, es Henry, ay. Y Manuel contaba, ¿no? Decía, bueno, ahora sí, ahora Henry Pise. Entonces, no podía porque le mandaba la lengua, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de Henry, ¿no? Lo de Henry puesta por el maestro. Y mira, efectivamente, Celeste, hay que ver a Manuel como ese maestro de la música criolla, que siempre repetimos, pero tal vez ese personaje único en tanto su vinculación con el Perú total, ¿no? A Manuel lo entendemos porque ha sabido mirar con respeto cada una de nuestras manifestaciones, cosa que hoy en día sigue costando trabajo. Sigue costando trabajo inclusive hasta en lo social.
para darnos cuenta de la mirada equilibrada que deberíamos tener en el Perú para muchos temas, para muchas cosas. Manuel era respetado, lo querían los intelectuales, los historiadores, los andinos. ¿Y qué andinos? Gente valiosísima, maestros de elevada sensibilidad, seres humanos respetados, indígenas, mestizos, negros, jóvenes. El acercamiento de los jóvenes a Manuel era maravilloso. No escondía el dato, no amarraba la información. Al contrario, le gustaba que le exigieran la memoria para que él pudiera compartir. Y lo cuando que no había sabía vivido. algo decía, no lo sé. No lo sé. Así es, con esa sencillez de los grandes. Otra frase que él tenía muy linda, decía que los grandes hombres, cuando se refería a los que él admiraba, y las grandes mujeres, en este caso también, son como los grandes ríos, ¿no? No hacen bulla. Es que hermoso, ¿no? Entonces esa sencillez tenía Manuel, y los jóvenes se acercaban donde él tenía esa alegría de compartir. Y bueno, amigo de criollos, andinos, de sacerdotes, ¿no? Gustavo Gutiérrez, qué duda cabe, tremendo amigo de él, fue sindicalista. Los sindicatos eran parte de su vida militante como ser social, como ser humano. Él tenía un peregrinar, yo le voy a llamar así, por los sindicatos la víspera de los 1 de mayo. Iba a cuanto sindicato podía. Y así fue como lo conocimos. Tuvimos la suerte de conocerlo en la Plaza 2 de Mayo, precisamente, cuando pudimos acompañarlo al cajón y Gomer Valverde en la guitarra, esperando nosotros al grupo que teníamos en ese momento. Y Manuel era querido por la masa obrera. Cuando salimos al escenario, cantó un tema que él le gustaba mucho, de Eduardo Márquez Talledo, el obrero, pero que él había modificado porque decía que le gustaba gran parte, pero que la última parte él la quiso cambiar porque pensó que todavía le faltaba un poco de contundencia, esa cosa que tienen los autores. Y bueno, y cuando salimos, habían como 20.000, 25.000 obreros en la plaza. Fíjate, esos 1 de mayo de ese entonces. Y todos querían a Manuel. O sea, presentaron a Manuel y era la algarabía, pues, en una masa repleta de trabajadores. Entonces, hablar de Manuel es hablar del criollo, del compositor, del poeta, pero también del militante por la justicia. Y creo que seríamos injustos, absolutamente, cada vez que nos refiriéramos a Manuel y pretendamos hacer a un lado, tapar, no visibilizar ese lado que sin duda alguna marcó también gran parte de la grandeza de Manuel Acosta Ojeda, cuál es su compromiso militante por la justicia. Saicope es un ejemplo de esa convicción. Es que ¿no? eres un todo, ¿no? Eres un todo, por eso es que el artista, o en todo caso, sí, pues el artista a lo que tiene que apuntar es a ser un ser humano total, ¿no? Como, o al menos en proceso, ¿no? Hay ciertas cosas, y Henry ha dicho una de ellas, que, por ejemplo, ¿cómo lo conoció? ¿No? Desde esta perspectiva, desde muy jovencito, tenías 16 años. Yo tenía, ¿no? 16 años, estaba en quinto de secundaria y estábamos esperando arriba en el balcón de la CGTP, ahí en la Plaza 2 de Mayo, con Gomer, ¿no? Gomer estaba en la guitarra, éramos muchachos, Gomer recién había ingresado a la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, y llega Gomer Valverde. Sí, Gomer Valverde. Llega con Manolo Castillo, de Vientos del Pueblo. Entraba, entonces lo veíamos que entraba un señor grande con un saquito que siempre le quedaba corto a las manos, pero con un maletín. Pero voluminoso, un tipo gigante, grande, y nosotros nos pusimos nerviosos cuando lo vimos, definitivamente. Pero él nos entró a la confianza y lo invitó a Gomer a que lo acompañara. Gomer se puso nervioso, obviamente, él estaba en la guitarra y sabía de la complejidad armónica, melódica que tenían las canciones de Manuel. Pero le dijo tal nota, la menor, lo acompañó 2, 3 acordes, dijo, ya, tónica dominante, hermano, subimos. Y nos fuimos con esa confianza. No, pues, pero es que tienes que decir ahí que Manuel tenía una mano que son como unas 4 mías, ¿no? Entonces Gomer cuenta que Manuel lo agarró del hombro así. Sí. Y más nervioso aún se puso. Pero bueno, esa es la parte en la que Henry nos cuenta cómo es que conecta con el maestro Manuel Acosta Ojeda. En el caso tuyo, Enrique, tú has ido conociendo a Manuel más por el trabajo que has venido realizando. No. Yo conozco a Manuel por sus canciones desde que yo era niño, además. Porque mi papá era criollo y tenía álbumes en casa. Y tenía un álbum que era una recopilación de canciones de los Chamas. Y en ese álbum estaban Madre, estaba Cariño. Cariño también es otra de las canciones que está en el análisis. Y yo recuerdo disfrutar mucho de esas canciones en las versiones de los Chamas.
ya desde de niño. Y luego yo me he reencontrado con la música criolla mientras estudié música en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, y reencontrarme con la obra de Manuel. Pero claro, yo he desarrollado una carrera como cantautor, como compositor de canciones, y en un momento mi búsqueda por las sonoridades peruanas para mi propia obra, entonces he retomado la escucha no solo de Manuel, de otros autores un poco más jóvenes, ¿no? Del Kiri Escobar, de Andrés Soto, por ejemplo. Y Manuel, y Chabuca de pronto, y irme incluso más atrás a Felipe Pingo, a Pablo Casas. Yo te quiero preguntar algo, me provoca. En el ambiente de los trovadores, los cantautores, que es el donde te mueves muchísimo, hay tremendos cantautores, siento que la presencia de Manuel tiene un brillo especial, ¿no? A diferencia de los demás cantautores, digamos, tradicionales del mundo criollo. ¿Por qué se da esto? A ver, qué difícil pregunta, porque ¿sabes qué? Que muchos de los cantautores, de mi generación al menos, que venimos educados, digamos, por la nueva trova, por ejemplo, o por la nueva canción latinoamericana, y nos hemos formado escuchando a Silvio Rodríguez, o a Pablo Milanés, o a los argentinos, a Víctor Heredia. Muchos consideran la música criolla como otra cosa, ¿no? Esto es un tema... Claro, la música criolla no es, pues, de la tradición de la trova, ni tiene esta conexión con lo social o lo político, ¿no? Pero definitivamente yo discutía también en algún momento con otros compañeros, en el Perú no existe, pues, una tradición... es decir, hay un oficio de trovadores, pero no se llaman a sí mismos trovadores, ¿no? Sino cantores populares. Entonces, Manuel es un cantor popular, ¿no? Es un cantor popular y tiene todas las características de los trovadores latinoamericanos. Además, ¿no? Sí. Es decir, si en el Perú los cantores populares se hubiesen llamado a sí mismos trovadores, ¿no? Emulando a los trovadores cubanos, que son muy tradicionales en la isla, Manuel sería, pues, uno de los principales, ¿no? Perfecto. Porque tiene esa conexión con la lírica popular, y sus canciones están tratando de retratar la realidad y sus propias convicciones también, ¿no? Entonces sí, definitivamente es un personaje que hay que admirar, y hay que estudiar, y hay que conocer. Es un trabajo interesante el que nos presenta el día de hoy, a medias nomás, porque es un lujo tener a Enrique aquí, no porque haya hecho un trabajo sobre mi padre, sino porque es interesante justamente ver que abre las puertas a otro tipo de melodías, ¿no? A través de la familia también, que eso suele pasar mucho, ¿no? Silvia Ibáñez dice un homenaje a un gran compositor como Mao. Nos encantará escuchar Cariño, uno de sus temas emblemáticos. Sí, claro, por supuesto. Fernando Santamaría dice, recordando siempre al maestro Manuel, Pancho Zapata. Manuel nunca se fue, está cada día en nuestra vida, guiando para querer y defender a nuestra chola linda. Fernando Santamaría dice, Manuel Acosta daba conferencias también en las universidades, entre ellas San Marcos, lo tuvimos varias veces en la Facultad de Educación. Sí, había sido el personaje que más conferencias había dado en la casona, la que llamamos la casona de la San Marcos, y el que más premios había recibido también en esa casa. Pero como son las circunstancias de la vida, Manuel expresamente dijo que quería ser velado allí, y es por eso que nosotros como familia hicimos todas las gestiones antes, esperando el día. Y cuando se suponía que teníamos que ir ya, bueno, se nos negó el permiso, ¿no? El rector de aquel momento negó el permiso porque decía que no sabía quién era Manuel. Tal vez no tenía asesores como para que impresionara. Tú sabes, a propósito de lo que estás mencionando, hay un momento que yo tengo grabado en mi vida y uno se siente a veces corto como de puntualizar estas cosas como muy personales, pero me mueve un poco lo que dices, porque la segunda vez que tengo la oportunidad de
ver a Manuel, escuchar a Manuel Acosta Ojeda, es en San Marcos, cuando yo ya estaba en San Marcos. Era impresionante el auditorio, repleto, y ponía un altavoz hacia el bosque de letras que le llamamos, y la gente escuchando. Y recuerdo aquella vez que frente a ese auditorio llenó de sonrisas el auditorio de los jóvenes, yendo al nivel universitario de su edad, a su contemporaneidad, pero a la vez también con un sentido crítico social y en lo artístico tremendo. Yo recuerdo que cuando terminó esa reunión, lo seguí y nos terminamos en Saicopito, pero de Girón Chota, en el 6º piso, con ese ascensor viejo que sonaba durísimo. Y nunca más, puedo decirte, desde ese momento lo dejé y marcó mi vida ese inicio. Antes lo había visto en la Florida con el Sindicato de Trabajadores de Bacus y otra en la Federación de Empleados Bancarios, donde también nos cruzamos. Pero esa fecha de San Marcos, donde siempre acudía, para mí es como un punto de quiebre, porque ahí comenzó, digamos, mi apego a una persona que siento marcó mi vida, no solamente en lo musical, sino en lo personal, y para siempre. ¿Cuántos recuerdos? Miren, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero colocar una canción de veras que tendríamos que hacer una rueda, ¿no? Aquí, con tantos amigos que siguen queriendo a Manuel. Esta es una canción que tiene una peculiaridad. Cuando la canta Manuel, suena completamente diferente su contenido y lo que quiere decir el autor, como cuando lo canta Fiesta Criolla. Fiesta Criolla lo canta muy lindo, ojo, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Vamos a escuchar la canción. Cuando quieran, chicos. Hacia la fosa y en cada beso se nos va la vida. Buscamos los placeres sin medida y el cuerpo sufre cuando el alma goza. Cada querer liba cual mariposa de nuestros labios la miel escondida nos va matando y nos es querida esa agonía lenta, silenciosa. Cada copa que alivia nuestra pena y nos hace reír por un momento destroza nuestro ser, nos envenena. Más quita de las bocas el abeto y que importa mañana la condena si estuvo un rato el corazón contento y que importa mañana la condena si estuvo un rato el corazón contento. No hay nada más hermoso que escuchar la obra cantada por su propio autor. Definitivamente. Así el autor no sea un gran cantante, ojo. Eso, porque nadie sabe mejor lo que quiso decir con su canción. David Falcón dice: qué deleite escuchar la vida y la obra del maestro. Un abrazo para los tres, Enrique, Hinre y Celeste. Mao por siempre. Huguet Po. La obra de Manuel Acosta es singular por su lirismo y por su compromiso con el pueblo, además de su peculiaridad, de su melodía, como lo saben los músicos. Arturo Carrillo le dice: lindo programa, mucho gusto aprender del maestro Manuel. Enrique, terminemos la historia. Y bueno, terminemos la historia. Entonces, el año 2021 entré a hacer una maestría en la Universidad Internacional de La Rioja, una maestría en investigación musical. Y bueno, había que hacer un trabajo de investigación. Yo
meses que estaba con la música, con la obra de Mao, estaba escuchándola siempre. Y recuerdo que conseguí el libro de Marino Martínez, el libro sobre Manuel, que es el testimonio, ¿no? Que él mismo hace de su propia vida, ¿no? Sí. Y luego de leerlo, con todas las historias que contiene y todas las cosas que dice y que cuenta y que son maravillosas, dije, bueno, creo que de Manuel quiero hablar definitivamente. Y empecé a trabajar la investigación, primero escogiendo las canciones y tratando de encontrar, ese fue un primer trabajo interesante, encontrar las primeras versiones de esas canciones, ¿no? Buscando, porque no siempre es sencillo encontrarlos, sobre todo en internet, porque estábamos en plena pandemia, entonces era muy difícil salir y recorrer lugares. Entonces, pero felizmente hay mucha información en internet, hay que saber de todas maneras mirarla con criticidad. Reconstruir una biografía, que también fue un trabajo difícil, ¿no? Porque en la web no hay mucha información, desgraciadamente. No existe como que una biografía oficial de Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Y entonces hay que buscar información en las revistas, en las entrevistas, y uno va reconstruyendo aquí. El libro de Marino, que fue un gran aporte definitivamente, tampoco es una biografía oficial, porque él va contando como que lo que se va acordando, ¿no? Y entonces fue un trabajo muy difícil, definitivamente perfectible, ¿no? A mí me faltó la entrevista contigo realmente para enriquecerlo plenamente. Pero no porque no lo hayamos pauteado. No, lo teníamos programado y todo, pero siempre ocurría así algo. Pasa la cosa. Y no pudimos encontrarnos. Y bueno, la premura era presentarlo pronto. Entonces, esas experiencias han sido muy interesantes en mi caso, ¿no? La de la reconstrucción de su biografía, que terminó siendo para mí un trabajo lindo, un resultado muy bonito. Y finalmente, el análisis de las canciones, ¿no? Que me arrojaron cosas interesantes, como por ejemplo esa relación de Manuel con Dios, que siempre está presente en sus canciones, ¿no? Y conversaba con Hinrich, conversaba con Marino también, esta idea que tiene Manuel de Dios muy vallejiana, ¿no? Así es. Muy vallejiana, es decir... el hombre eres tú. Dios está en la vida de la gente, es algo que no se puede negar, pero es un Dios, o de pronto, es un Dios al que hay que mostrarle la realidad y el sufrimiento humano y que debemos transformarlo de alguna manera, ¿no? Entonces ese Dios es el que está siempre presente en la obra de Mao, y me encanta porque no sé qué tan presente está Dios, por ejemplo, en las obras de otros compositores contemporáneos, ¿no? Salvo que como ese Dios piadoso, ¿no? Al que siempre hay que rezarle, Mao más bien cuestiona a Dios. Eso es sumamente interesante. Además con una respetuosa irreverencia. Pero por supuesto, ¿no? Sí, eso que no habría que, en todo caso, descuidar. Siempre en la obra de Manuel hay una interpelación constante. Así mismo incluso, y hay un reto constante, ¿no? Como cuando promete ese lugar a donde va a llegar, donde quiere llegar con el ser amado, ¿no? O cuando dice, no beberé más agua, ¿no? Bueno, también por ese lado. Bueno, Manuel Acosta Ojeda, ese ser que nació el 16 de marzo de 1930 en la maternidad de Lima. Ese ser maravilloso, una vez le preguntaron al poeta Antonio Sillonis ¿cuándo se deja de ser joven? Y él decía, se deja de ser joven o abiertamente joven cuando se deja de ser abiertamente rebelde contra lo injusto. Y yo inmediatamente pensé en Manuel. Una vez Ocampo me dijo, en Manuel la belleza siempre es joven. Es una forma metafórica de decir algo que está constantemente en construcción, pero mirando la vida con esperanza. Tú sabes que para venir a esta entrevista se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero al final como que muchas se desechaban porque decía, caray, tanto que decir de Manuel. Sin embargo,
por esa fidelidad a lo que me dejó su vida, yo hice estos apuntes porque creo que es una forma de no dejar a Manuel. Mao no se detenía ni circunscribía su actividad humana a la creación o culto de una canción bella o rebuscada, a la búsqueda de un autor recóndito de la memoria colectiva, de un repertorio escondido o clandestino. Su compromiso con el arte siempre iba de la mano con la belleza, con las aspiraciones de justicia de los carenciados de este mundo. Elevado compositor de memoria prodigiosa, fue miembro del Sindicato de Artistas Folclóricos, secretario general del Sindicato de Obreros de la Municipalidad de Lima, profesor de aulas, expositor de universidades, cantor, director de revistas culturales, columnista de prestigiosas revistas y diarios. Para Manuel Acosta, la belleza era sinónimo de justicia. Fue un hombre capturado por el conocimiento, por el afán de estudio, por la sabiduría insertada en la historia de nuestras culturas. Estas eran las columnas visibles de su personalidad, sin las cuales su vida con seguridad no habría tenido sentido. Pocas veces vimos a hombres como él sucumbir ante unos versos o ante una melodía que sentía lo interpelaba. Podía encontrar y construir belleza, amparado en su profundo conocimiento de las construcciones versísticas, en la sencillez del canto de un pájaro o en el desprendimiento de una hoja seca de otoño pisada por la indiferencia de los caminantes. Se quebraba de esperanza por mejores tiempos para el que consideraba su pueblo. Ignorar, pasar de largo estas cosas sería desconocer a Mao, sería como quitarle su alma. Por eso consideró que no solo basta reconocer y cantar sus hermosas canciones o hablar del gran maestro del criollismo. Sin más, tenemos el deber de hacer honor a lo que fue coherentemente en su vida, a lo que él entregó a tiempo completo sin jamás traicionarse, cual es un ser humano sin poses, alejado de los halagos, imperfecto como todos, pero indeclinablemente militante de la ternura, del derecho a ser felices, solidario como pocos, como el constructor de belleza que acuñaba en sus sueños a cada paso, con su terca y hermosa utopía de ver caras de niños sonrientes y mesas llenas de panes y libros. Como el inmenso poeta peruano, rebelde y sensible, como el maestro del criollismo, el investigador, productor y gestor cultural que supo y aprendió a afirmar la patria toda con amor de peruano total, y como aquel que con un verso, con un puño en alto o una palabra certera y aleccionadora, jamás se quedó callado frente a los que malgastaban las escasas esperanzas de nuestros pueblos. Como siempre cerraba el maestro Manuel Acosta Ojeda, que viva el Perú y que viva sobre todo los buenos peruanos. Muchísimas gracias el día de hoy con nosotros dos cantautores, Henry Guevara Díaz y Enrique Mesías. Nos encontramos el día de mañana. Pájaro en Cama.